Sí, Nati, ahí se ve. Perfecto. Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio a la charla de terapéutica dermatológica. Entonces, estas son las referencias que utilicé, principalmente los libros base de dermatología, también de farmacología y algunas guías que no solo nos hablan pues de la parte pues muy teórica de la absorción cutánea, sino también de las indicaciones e incluso de cómo deberíamos calcular y pues prescribir los medicamentos tópicos en nuestros pacientes. Es importante decir que esta charla va a estar muy enfocada al tratamiento tópico, debido a que pues es gran parte de la terapéutica pues en dermatología. Entonces, ¿qué vamos a tratar en la charla de hoy? Primero vamos a hablar pues de la importancia de conocer la terapéutica dermatológica y pues los diferentes tipos de terapia que tenemos en dermatología. Segundo, vamos a hablar muy rápidamente de la estructura de la piel enfocada pues a la terapéutica dermatológica y pues los roles que cumple cada capa en este aspecto. Tercero, vamos a hablar de qué es la absorción, qué pasos pues debe cumplir el medicamento pues para llegar a absorberse, qué factores están involucrados, etcétera. Vamos a ver qué variables están involucradas en la absorción, como lo son pues las características del paciente, los vehículos y los principios activos. Vamos a hablar de unas consideraciones para la aplicación adecuada del tratamiento tópico, específicamente pues cómo podríamos calcular esa cantidad requerida de tratamiento tópico y a modo de conclusión, unas reglas que deberíamos seguir siempre pues cuando hablemos de terapia tópica y algunos mensajes para llevar a casa. Entonces, primero, es importante decir el por qué es importante entender eh, pues la terapia tópica en dermatología. Y antes de empezar a hablar de farmacología o de temas ya muy teóricos, es importante entender que la dermatología es un área muy amplia de la medicina que tiene pues patologías muy variadas y de diferentes tipos. Y básicamente podríamos agruparlas en tres grandes grupos: en patologías infecciosas, patologías inflamatorias, patologías tumorales. Entonces, pues antes de empezar a tratar a un paciente, pues tenemos que identificar qué es lo que vamos a tratar, cuál es la patología que está cursando mi paciente y así pues le voy a poder dar el tratamiento adecuado. Entonces, ¿qué tipos de terapias tenemos en dermatología? Como en la diapositiva, pues hay muchos tipos. Tenemos la terapia tópica, la terapia sistémica y la terapia quirúrgica, dentro de muchos otros, como lo son pues, la administración intralesional de los medicamentos, las terapias físicas, como pues, el uso de rayos UV, del láser. Pero en general, ¿qué podemos decir de cada una? Con respecto a la terapia tópica, esta se encuentra entre las competencias básicas de los dermatólogos y me atrevería a decir que de los médicos generales. Es súper, súper importante que todos aprendamos pues a tener una adecuada planificación, una adecuada selección pues del tratamiento tópico, ¿sí? Pues para darle el mejor resultado pues a nuestro paciente. Con respecto a la terapia sistémica, ¿qué podemos decir rápidamente? Pues que esta comprende varias vías, no solo comprende la vía oral, sino que recordemos que también implica la vía intramuscular, la vía intravenosa, la vía subcutánea, y muchos de los medicamentos que vamos a utilizar en este tipo de terapia son los corticoides, los inmunomoduladores, los antimicrobianos, los antihistamínicos, los retinoides y los biológicos. Y con respecto pues a la terapia quirúrgica, este es campo ya pues un poco más pues utilizado por los dermatólogos como tal, pero es importante también conocer que pues en ella se pueden clasificar pues los diferentes tipos de biopsias, la crioterapia, la criocirugía, el curetaje, la electrodesecación, y que pues es importante entender que tenemos una amplia gama de terapias pues para darle el mejor tratamiento a nuestro paciente. Pero como les venía diciendo, lo que nos compete el día de hoy es la terapia tópica, debido a que es pues de lo que más nos vamos a encontrar en la clínica y pues con lo que más vamos a lidiar como médicos generales. Entonces, siendo así, vamos a hablar un poco de la estructura de la piel. ¿Qué es importante entender de la estructura de la piel? Primero, pues que la capa más superficial, la más externa, como ya sabemos, pues es la epidermis, y esta a su vez pues tiene diferentes estratos, los cuales pues van a variar
dependiendo de la zona anatómica de la que estemos hablando. Pero en general, digamos que tienen 4 estratos. Recordemos que el más superficial es el estrato córneo, que se estima que su grosor está entre 5 y 600 micrómetros. Y pues con respecto a la terapéutica dermatológica, esta va a ser muy importante porque esta es la principal capa que va a hacer pues el rol de barrera y nos va a frenar esa absorción cutánea de fármacos y nos va a impedir la pérdida de agua corporal. Entonces, principalmente esta es la capa que pues va a estar en contacto primero con nuestros fármacos y va a determinar pues si se van a absorber de forma más rápida o más lenta, si se va a facilitar o dificultar este proceso. Un concepto importante a entender aquí es el de la epidermis viable, que hace referencia a esas capas de la epidermis en las que tenemos células metabólicamente activas y células inmunitarias que van a afectar de manera directa a los fármacos aplicados. Y es importante entender esto precisamente porque muchos fármacos se pueden pegar a ellas y pues generar una acción pues directa. Por ejemplo, en los casos en los que tenemos una epidermis afectada, pues vamos a tener un mayor número de células inmunitarias allí y hay muchos fármacos que precisamente van a actuar directamente en ellos. En estas imágenes lo que podemos ver es lo que les decía anteriormente con respecto al grosor de la epidermis dependiendo de la zona anatómica que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, como vemos en esta imagen, la epidermis es mucho más gruesa. Vemos que aquí ya estaría el quinto estrato, que sería el estrato lúcido, y este corresponde a las zonas donde hay mucha fricción, como las palmas y las plantas. Y en esta foto vemos claramente que ese grosor de la epidermis es mucho menor y podría hacer referencia a una zona como los párpados, que es donde la piel está muy delgada. Entonces, pues, ¿de qué nos va a servir conocer esto? Básicamente nos va a servir porque dependiendo del sitio anatómico que estemos tratando, el hecho de tener un grosor diferente, pues obviamente nos va a afectar esa penetración del medicamento, ya sea facilitándolo o dificultándolo. Entonces, Fitzpatrick, por ejemplo, nos propone esta eh, clasificación o jerarquía, por decirlo así, de diferentes regiones anatómicas donde hay mayor penetración hasta menor penetración, empezando pues por mucosas, por ejemplo, y el escroto y los párpados, donde hay mucha penetración o pues mucha más facilidad pues para que penetre el medicamento, y hasta llegar a palmas, plantas e incluso pues uñas. Por ejemplo, específicamente en los casos de las uñas, allí es muy difícil que llegue a penetrar un tratamiento tópico. Por eso en estos casos incluso es preferible pues ya pasarse a la vía oral porque es muy complicado que haga la acción terapéutica. Ahora, con respecto a la dermis, hipodermis y los vasos sanguíneos, ¿qué es importante entender acá? Primero, es importante hablar del plexo capilar superficial que está localizado en la dermis papilar, como vemos en la imagen. Entonces, ¿por qué es importante hablar de este plejo? Es importante porque este es donde se van a absorber todos los medicamentos que vamos a aplicar de manera tópica. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta por esto. Y también, como vemos en la imagen, podemos ver que esta capa posee un gran número de linfáticos. Y la dermis en general, recordemos que es una capa que está rica en colágeno, en proteoglicanos, en células inflamatorias y en folículos pilosos. Y pues allí también pueden unirse muchos fármacos, incluso pues por los folículos pilosos, producirse pues gran parte de la absorción. Ahora, entonces, ¿qué es la absorción? La absorción se define como la captación de una sustancia por parte de la microvasculatura cutánea. Es el hecho de que después de yo haber aplicado mi medicamento en la piel, pues este haya penetrado por todas las capas y llegue a la microvasculatura. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo? Básicamente por 3 procesos. Primero, la liberación del medicamento. Segundo, la penetración del mismo. Y tercero, la permeación. Ya vamos a hablar un poquito más específicamente de cada uno. ¿Y de qué variables va a depender este proceso? Primero, de las propiedades físico-químicas del principio activo, es decir, esa molécula a la que se debe la acción terapéutica de un medicamento.
Segundo, va a depender del vehículo que utilicemos, es decir, esa parte inactiva de la preparación tópica que me va a posibilitar el contacto entre el fármaco y la piel. Y por último, va a depender de las características propias del paciente, es decir, de esas condiciones de la piel en las cuales pues en la cual voy a aplicar el medicamento. Entonces, como les venía diciendo, el primer paso es la liberación, que hace referencia a cuando el agente y otros ingredientes activos se van a separar de la matriz del vehículo. Y es que recordemos que cualquier preparación tópica va a constar de dos partes. Uno, el principio activo, que como ya les venía diciendo es esa molécula que nos va a hacer el efecto terapéutico, y la otra parte es el vehículo, que son esos excipientes que nos van a transportar ese principio activo. Entonces, el primer paso es esa separación de estos dos componentes. Después, lo que tiene que pasar es que ese medicamento penetre por las capas de la piel, es decir, se distribuya pues por las diferentes capas, como vemos acá en la imagen esquematizada. Y por último, tenemos la permeación, en la cual pues ya difunde a tejido subyacente, como estamos viendo acá, y pues llega hasta la circulación cutánea, pues ya generándose la absorción y terminándose pues todo el proceso. Entonces, ¿qué es importante entender? Primero, que cuando yo aplico un medicamento en la piel, lo que se me va a favorecer es el establecimiento de un gradiente de concentración. Claramente, pues va a haber mucha concentración de una molécula fuera de esas membranas celulares y con este gradiente de concentración que vamos a generar, pues se va a obtener una fuerza impulsora que va a hacer que pase ese medicamento a través de la piel. ¿Mm? Otros factores que intervienen en la absorción son el coeficiente de partición y el coeficiente de difusión de la molécula. Recordemos que el coeficiente de partición es un parámetro físico-químico que permite determinar esa lipofilia que tiene la molécula de la que estamos hablando. Entonces, claramente si es más lipofílico, pues va a pasar con más facilidad, si no, pues va a ser mucho más difícil y así. Y es importante tener en cuenta esta ecuación porque nos va a hablar de los factores que si se aumentan o se disminuyen nos van a afectar la velocidad de la absorción del medicamento. Entonces, ¿qué quiere decir cada una de estas variables? J quiere decir esa velocidad de absorción del medicamento. Entonces, ¿esta de qué va a depender? Primero va a depender de esa concentración del fármaco en su vehículo. Entonces, claro, entre más concentración lo tengamos, pues tengamos más gradiente de concentración y pues se va a facilitar esa difusión. También va a depender de Km, que es el coeficiente de partición, como ya les venía diciendo, D, que es el cociente de difusión, y X, súper importante, el espesor del estrato córneo. Entonces, pues, ¿de qué nos sirve conocer todo esto? O sea, primero, para llegar a la conclusión de que los preparados tópicos van a migrar por un proceso de difusión pasiva, precisamente por un gradiente de concentración que se nos va a crear. Segundo, ¿qué más podemos concluir? Que el grado de absorción es directamente proporcional al área de superficie tratada y que va a ser inversamente proporcional al espesor de la piel tratada. Piensen como que es más difícil, obviamente, que si uno tiene un grosor mucho mayor que en otra parte del cuerpo, pues va a tener que atravesar ese medicamento muchas más capas, va a ser mucho más demorado y más difícil que si el espesor es mucho más pequeño. Entonces, claramente, pues esta relación va a ser inversa. Y por el contrario, pues si tenemos un paciente que tiene, por ejemplo, una piel agrietada, con superficies erosivas, o estamos hablando, por ejemplo, de pliegues cutáneos, pues se me va a aumentar el grado de permeabilidad. Y por eso nos sirve conocer pues estas variables involucradas en la absorción. Ahora, con respecto a la penetración, es importante conocer las diferentes vías que tenemos pues para que entre ese medicamento a la piel. Entonces, principalmente podemos dividirlas en dos grandes grupos, la vía transepidérmica y la vía transapendicular.
La transepidérmica, como vemos en la imagen, a su vez se divide en dos, la intercelular y transcelular, es decir, cuando pasa pues por las uniones entre célula y célula y cuando pasa pues a través de las células. Importante de estas destacar la intercelular, que esta es la vía considerada pues más importante para el transporte de los medicamentos de uso tópico. Y con respecto a la transapendicular, esta se da a través de las glándulas ecrinas, como vemos acá, de las glándulas sebáceas o pues del folículo piloso como tal. Aquí vemos esquemáticamente lo que les decía anteriormente, esas diferentes vías de penetración, ya sea pues por la vía transepidérmica o transapendicular. Ahora, ¿qué variables están involucradas en la absorción? Básicamente, ¿qué más me va a afectar la absorción? Primero, las características del paciente, es decir, pues todos esos aspectos del paciente que me van a llevar a que se favorezca o se limite esa absorción. Segundo, el tipo de vehículo. Y tercero, los principios activos. Entonces, ¿qué es importante decir acá? Básicamente que el vehículo es el que me va a transportar el principio activo, pero si elijo mal el vehículo, así haya elegido bien el elemento activo, pues probablemente el efecto terapéutico no va a ser el mismo o pues va a ser el incorrecto. Por eso es súper importante no solo hacer una adecuada elección de la molécula que me va a hacer el efecto terapéutico como tal, sino también ese componente pues que lo va a llevar hasta el sitio diana donde va a ser su efecto. Entonces, vamos a hablar primero de las características del paciente, específicamente como la edad, la localización, la hidratación cutánea, la temperatura de la piel, el estado de la piel y la intolerancia y la alergia que puede presentar el paciente me van a afectar la absorción. Entonces, primero, con respecto a la edad, es importante hablar de dos grupos etarios, principalmente los dos extremos de la vida, que son los recién nacidos y los adultos mayores. Entonces, ¿qué pasa? En los recién nacidos, estos tienen más contenido de agua, por lo que van a absorber más medicamentos. Pues realmente se ha visto que en el recién nacido están las mismas capas cutáneas, fisiológicamente sus procesos son muy similares, pero lo importante entender acá es que sí hay una diferencia cuando hablamos de recién nacidos pretérmino, porque se ha visto que ellos tienen un menor grosor de la piel, es decir, tienen un estrato córneo mucho más delgado y sus procesos fisiológicos pues no están completamente desarrollados. Por eso, la absorción de medicamentos en ellos es mucho más alta y esto los va a predisponer a que generen más efectos adversos e incluso que puedan generar toxicidad pues, a los medicamentos. Entonces, pues, ¿qué implica todo esto? Básicamente, que deberíamos esperar concentraciones máximas más altas en la piel y pues y que la concentración efectiva de ese medicamento se mantenga durante mucho más tiempo, durante un tiempo más corto. Por eso, en estos pacientes, pues se recomienda que uno utilice concentraciones iniciales ligeramente pues inferiores y que uno aplique el medicamento de forma más frecuente. Ahora, con respecto a los adultos mayores, ellos van a tener una absorción rápida por la atrofia fisiológica de las capas de la piel. Entonces, básicamente, como ya veníamos diciendo, van a tener una disminución en el grosor de su piel, por eso se va a favorecer la absorción. Y otro aspecto importante es decir que la eliminación dentro de la circulación de ellos es más lenta por una reducción de la matriz de la dermis y de la vasculatura. Entonces son aspectos importantes a tener en cuenta pues de la edad de los pacientes. Ahora, con respecto a la localización, en resumen, podemos decir lo que ya habíamos nombrado anteriormente, de que la permeabilidad pues va a guardar una relación inversa con el espesor del estrato córneo. Entonces esta obviamente va a ser mucho mayor en zonas como la cara, las áreas intertriginosas, el perineo, todo esto pues por el grosor del estrato córneo. Y claramente va a ser mucho menor en aquellos sitios pues donde el estrato córneo es mucho más grueso. Es importante tener en cuenta, por ejemplo,
qué sitios como las axilas, la ingle o pues las zonas inframamarias son vulnerables a atrofia. Y esto es importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, cuando prescribimos fármacos de tipo glucocorticoides, especialmente los potentes, porque si no, pues vamos a favorecer aún más eh, pues ese adelgazamiento de la piel. Ahora, con respecto a la hidratación cutánea, la hidratación pues, de la capa córnea lo que va a hacer es facilitar el paso de las sustancias a través de esta membrana. ¿Mm? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de hidratación? Básicamente, en palabras simples y coloquiales, básicamente es hinchar esa capa córnea, lo cual pues me va a aumentar la superficie del tegumento y así se me va a disminuir su densidad y la resistencia a la difusión. Entonces, uno de los métodos en los cuales pues podemos aumentar la hidratación cutánea y pues si queremos este efecto en la piel del paciente, pues lo podríamos hacer mediante la oclusión, por ejemplo, con el empleo de papel celofán o de plástico. Y esta oclusión sobre la piel lo que va a hacer es incrementar no solo la humedad de la capa córnea, sino también su temperatura. Y todo esto pues me va a llevar a un aumento notorio pues de la absorción percutánea. Ahora, con respecto a la temperatura, podemos tener dos escenarios. Primero, calor o frío. Entonces, ¿qué va a pasar cuando la temperatura de la piel tiende pues al calor? Básicamente, ese aumento de la temperatura me va a llevar a vasodilatación. Esa vasodilatación me va a incrementar el flujo sanguíneo y por consiguiente me va a reducir el tiempo de penetración del medicamento por aumento de la energía disponible para la difusión pasiva. ¿Mm? Básicamente, entonces, todo esto se traduce en que tener calor o pues un aumento de la temperatura me va a favorecer esa absorción del medicamento. A diferencia del frío, pues en donde pasa todo lo contrario y pues hay vasoconstricción. Ahora, con respecto al estado de la piel del paciente, podemos afirmar, de acuerdo a lo que ya hemos dicho en anteriores diapositivas, que la pérdida del estrato córneo hace que aumente la absorción, precisamente porque pues, hay una disminución de las capas, es más fácil que penetre el medicamento, y de por sí hay algunos casos patológicos o pues algunas dermatosis que tienen esa permeabilidad aumentada precisamente pues por esa pérdida del estrato córneo, como lo son en los casos de los eczemas, de la psoriasis, de las dermatitis seborreicas, etc. Y otra cosa importante es decir que si existen heridas, pues la piel estará destruida en mayor o en menor medida y no se realizará esa función de barrera protectora pues que cumple normalmente la piel. Entonces, esto se traduce en que va a haber también un incremento de la absorción cutánea y pues una reducción en esa habilidad de la piel pues para poder protegerse de algunas sustancias nocivas. Finalmente, otra de las características del paciente que debemos tener en cuenta al momento de prescribir medicamentos tópicos es la intolerancia y la alergia que puede generar el paciente. Entonces, estos pacientes pueden hacer alergias a los vehículos o a los agentes activos del preparado tópico que les recetemos. Y casi todos pues, se van a presentar como unas dermatitis de contacto. Pues realmente no hay muchos estudios que evalúen esa frecuencia de las dermatitis de contacto, ya sea alérgica o irritativa, por ingredientes que estén en los productos cosméticos o en los productos, en los medicamentos tópicos, pero pues se ha documentado y pues es importante tenerlo en cuenta porque podría pasar. Entonces, pues en caso de que nosotros sospechemos que el paciente pues está haciendo alergia a las preparaciones tópicas, podríamos recomendar remitir al paciente para que se le haga una prueba del parche con los ingredientes de las preparaciones usadas. Eso básicamente es como lo que nos recomienda la Sociedad de Alemana de Dermatología para pues tenerlo en cuenta, porque podría pasar. Ahora, otra de las variables que está involucrada en la absorción es el vehículo que elijamos para nuestro paciente. Entonces, ¿qué es importante entender de los vehículos?
Como les dije al comienzo, pues esta es la parte del medicamento que nos va a ayudar a transportar el principio activo, pero eso no es lo único que va a hacer el vehículo. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que nos va a favorecer esa adecuada liberación del principio activo y pues va a intervenir en esa absorción del fármaco. O sea, en palabras simples, lo que va a hacer es tener una repercusión directa en la biodisponibilidad de nuestro fármaco. Por eso es muy, muy importante elegir el más adecuado para nuestro paciente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de elegir el mejor vehículo? Primero, la zona a tratar. Esto relacionado con lo que ya hemos venido hablando, de las diferencias anatómicas de cada lugar. Segundo, tenemos que tener en cuenta la extensión de la lesión. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque pues básicamente no es lo mismo tratar una enfermedad que esté muy localizada, que esté circunscrita, que ocupe pues poquita área de superficie corporal, a tratar pues una enfermedad que tenga una extensión mucho mayor. Ya por ejemplo, si tenemos una enfermedad que tiene un compromiso sistémico, que realmente pues es muy difícil de cubrir con tratamientos tópicos, pues o sea, no va a ser costo efectivo para el paciente, es mejor entonces darle una terapia sistémica. Además, porque hay algunos vehículos que me van a favorecer esa aplicación del medicamento debido a que son más fluidos o tienden a ser más líquidos, pues a diferencia de otros que son un poco más grasosos y como un poco más sólidos, y entonces no va a ser tan fácil esa aplicación del medicamento. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? La condición de la piel, por lo mismo que ya hemos hablado, y la agudeza del cuadro clínico. Y como regla general, súper importante, pues para que se lleven de esta charla, todo en dermatología, todo lo que esté seco se va a humedecer y todo lo que está húmedo se seca. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esta regla general? Pues al momento de tratar con medicamentos tópicos a un paciente. Básicamente porque, como vemos en la diapositiva a la derecha, hay unos vehículos que tienden a ser más secantes, es decir, tienen ese efecto secante sobre la piel, y otros que tienden a tener un efecto más humectante. Entonces, dependiendo de si queremos uno u otro efecto, pues vamos a preferir uno u otro vehículo. ¿Mm? Decimos que los humectantes son los que tienden a tener este efecto, pues son más la emulsión, la crema, el ungüento, y los secantes son más hacia la loción, el gel, el polvo, la pasta y la espuma. Entonces, ¿cómo podemos clasificar estos vehículos? La guía que les compartimos como artículo recomendado de la semana establece de forma muy simplificada que podemos clasificar estos vehículos dependiendo pues de sus características físicas. Entonces podemos tener vehículos sólidos, que son el polvo, semisólidos como la pasta, la crema, el ungüento, el gel. Tenemos vehículos líquidos como las lociones y los gaseosos que son el aerosol y la espuma. Y aquí vemos esquematizada pues la clasificación que ellos proponen para los vehículos específicamente semisólidos, o sea, ungüentos, cremas, geles y pastas. Ellos dicen también que dependiendo pues de cada una de estas podemos tener vehículos que tengan características más lipofílicas o más hidrofílicas. Entonces, por ejemplo, la vaselina la clasifican como un ungüento que tiene características más lipofílicas, mientras que, por ejemplo, eh, la emulsión, pues la clasifican como una crema que tiende más a tener un efecto pues hidrofílico. Entonces, pues es importante tener en cuenta como este esquema general para siempre pensar como qué vehículos tienen más contenido de aceite o más de agua y pues dependiendo de eso, cuál sería el mejor pues para poder transportar el medicamento que yo quiero. Entonces aquí vemos otro cuadro que ellos mismos nos proponen para clasificar pues los diferentes vehículos de acuerdo pues al efecto que queramos conseguir. Entonces, mientras más contenido de agua, lo que se va a favorecer es ese efecto hidratante de la piel, mientras que si nos vamos hacia el otro lado y buscamos un efecto más oclusivo, pues podemos buscar preparaciones tópicas que tiendan a tener más porcentaje de aceite que de agua,
Y tenemos un grupo que está en la mitad, que lo llaman anfifílico, que pues realmente es aquel vehículo que tiene pues como igual componente tanto de agua como de aceite. Entonces, ¿qué podemos decir en general de los vehículos? Así a modo como de resumen muy rápido. De los ungüentos, principalmente, que el 80% de estos está compuesto por aceite y el 20% por agua. Tienen una base gelatinosa, tienen pues grasa y no tienen conservantes. Entonces, pues va a ser un muy buen vehículo, pues por ese efecto oclusivo que va a generar, pues para tratar enfermedades secas de la piel, por ejemplo, psoriasis, dermatitis atópica. Con respecto a las cremas, podemos decir que esta es una emulsión compuesta por 50% por agua, 50% por aceite, tiene un efecto humectante moderado y en algunos casos tiene conservantes, lo cual pues podría generar algunas reacciones o alergias, pero en general, pues lo que ya vimos, no hay como muchos estudios de la frecuencia en la que se presenta esto. Y estas se podrían utilizar como vehículo, también en dermatitis agudas, en casos de que los ungüentos no sean tolerados, etc. Con respecto a la loción, ¿qué podemos decir? Primero que pues es muy parecido a la crema, pero tiene más agua. Entonces, ¿esto qué quiere traducir? Básicamente que va a ser mucho menos viscosa y por lo tanto va a ser más fácil para esparcir pues por el área corporal. Entonces, pues si tenemos una lesión más extensa, pues este sería el mejor vehículo pues para abarcar toda esta extensión corporal. Con respecto al gel, ¿qué podemos decir? Básicamente que este es un producto semisólido, transparente, que se va a licuar al contacto con la piel. Este pues tiene un efecto brillante sobre la piel, puede pues producir un efecto secante y pues la viscosidad es variable. Algunos de estos geles pues tienen alcohol y pueden también por eso irritar la piel, entonces es importante ahí también tenerlo en cuenta. Y bueno, con respecto a otro vehículo que quiero que también se lleven de la charla es pues el polvo. Es importante decir que este vehículo es a base de talco y pues va a tener un efecto totalmente pues secante. Y también es importante decir que va a disminuir las fuerzas de fricción en áreas intertriginosas. Ahora, la última variable que se va a ver involucrada en la absorción es el principio activo que vamos a elegir para tratar las enfermedades de nuestros pacientes. Entonces, pues los medicamentos en dermatología claramente son muy amplios, pero aquí les traje los más importantes, que son los corticosteroides, los inmunomoduladores, los antimicrobianos, los retinoides, los queratolíticos, antioxidantes y calmantes. Entonces, ¿qué es importante decir con respecto a los corticoides tópicos? Primero, que son los medicamentos más conocidos, populares y frecuentemente prescritos en dermatología. Son los que más nos vamos a encontrar, entonces por eso es súper importante conocerlos. Estos medicamentos son antiinflamatorios, antiproliferativos, inmunosupresores y vasoconstrictores. Y es importante entender esto, pues también para entender, ahorita más adelante lo vamos a hablar, los efectos adversos que tiene. Entonces, el efecto antiinflamatorio lo van a generar pues por medio de la inhibición de la fosfolipasa A2 y el efecto inmunosupresor por la inhibición de la interleuquina 1, 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Así como muy resumida, el mecanismo de acción, pues para recordar un poquito. Pero ¿qué quiero que se lleven? Básicamente que vamos a clasificar a los corticosteroides tópicos en 7 grupos dependiendo de la potencia de los mismos. Y son los que están en la pantalla. Desde muy potentes, potentes, hasta pues baja potencia y muy baja potencia. Pero aquí les traigo los corticoides tópicos más utilizados en Colombia, dependiendo también de su potencia, pues para efectos prácticos. Y entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de potencia? Básicamente, pues que, bueno, antes hay que recordar que uno de los principales efectos de los corticoides tópicos es la vasoconstricción que producen, pues por la inhibición
de vasodilatadores naturales, como lo son la histamina, la bradiquinina, las prostaglandinas. Entonces, la estimación del grado de vasoconstricción que causan estas sustancias en la piel de voluntarios sanos, pues ha permitido establecer la actividad clínica de los corticoides y pues así clasificarlos según su potencia. Entonces, nuevamente, estos son los más importantes que deberíamos conocer, precisamente porque también son los que tenemos pues disponibles en Colombia sí o sí, y pues importante saber y pues siempre acordarse: baja potencia, hidrocortisona, y alta potencia, betametasona, muy alta potencia, clobetasol. Listo. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta con respecto a los corticosteroides tópicos? Entonces, primero, antes de iniciar la terapia tópica con corticoides, se debe asegurar que la enfermedad a tratar no sea de etiología infecciosa. ¿Esto por qué? Bueno, principalmente porque si tenemos una enfermedad infecciosa, pues no vamos a mejorar el cuadro, sino que incluso podríamos llegar a empeorarlo. Segundo, con respecto a las formulaciones de baja potencia, estas pues se prefieren en áreas intertriginosas y la cara. Entonces recordemos que pues podríamos usarlas en ingles, en axilas, en genitales, en zona perineal, precisamente porque si usamos unos de alta potencia vamos a eh, aumentar el riesgo de generar efectos adversos, especialmente la atrofia. Y con respecto a las formulaciones de alta y de muy alta potencia, es importante decir que estos son ideales para palmas, plantas y para el control de dermatosis que causen un aumento en el grosor de la piel. ¿Qué otra cosa es importante tener en cuenta? Es importante decir que no se pueden usar en zonas ulceradas o atróficas, precisamente porque pues, va a empeorar el cuadro. Hay que disminuir la potencia de forma escalonada. Esto debido a que se ha visto en estudios que el hecho de que quitemos abruptamente un corticoide pues puede exacerbar la enfermedad de base y pues empeorar el cuadro clínico del paciente. Y por último, es importante tener en cuenta que el uso de corticoides tópicos en mucosas es útil, pero está limitado por la mayor absorción que tiene esta área y pues esto relacionado con un aumento en el desarrollo de candidiasis oral o genital. Entonces, ¿cuáles son esas reacciones adversas que se podrían generar por el tratamiento tópico con corticosteroides? En general, podemos decir que los podemos clasificar en efectos locales o efectos sistémicos, pero pues en general vamos a tener más, pues como más común los efectos locales. Por eso es importante pues conocerlos. Entonces, el primero, como ya les he dicho varias veces, tenemos la atrofia, que precisamente es ese adelgazamiento de las diferentes capas de la piel. Con respecto a esto es importante decir que los pliegues son más susceptibles a la atrofia porque allí la piel es más delgada y porque allí pues se genera un efecto de oclusión parcial con mayor temperatura y humedad. Entonces es súper importante tener en cuenta esto de los pliegues. Otra de las reacciones adversas que se nos pueden generar son las telangiectasias. Entonces, ¿por qué se va a generar esto? Los corticoides básicamente van a estimular a las células endoteliales de la microvasculatura y esto me va a llevar a una posterior dilatación anormal de los capilares. Entonces, esto contrastado con el adelgazamiento de la piel, o sea, esa atrofia que ya se me está generando, pues lo que va a hacer es que sea mucho más evidente la presencia pues, de estos cambios vasculares que tenemos. Otro de los efectos adversos que podríamos tener son las estrías. Histológicamente, estas se describen como, o pues se ha visto que tienen como una pérdida de la elastina y pues acumulo de tejido cicatricial. Recordemos que pues las estrías pues ya serían permanentes. Otras de las reacciones adversas son la hipertricosis, creo que en la imagen no se ve muy bien, pero bueno, ahí pues podría generar hipertricosis. Realmente pues describen que es muy poco frecuente y que particularmente se ve en mujeres y niños con antecedentes pues de uso de corticoides tópicos de alta potencia durante largos periodos de tiempo. En estos casos es importante decir pues que el vello involuciona de manera espontánea sin necesidad de tratamiento o de intervención médica, pero pues realmente es muy, muy infrecuente. Otro de los efectos adversos que podemos tener es la dermatitis de contacto alérgica.
Esta puede ser, como ya lo dijimos ahorita, pues secundaria al principio activo o a los ingredientes del vehículo. Otros que podemos tener son, por ejemplo, la exacerbación de dermatosis preexistentes, como el acné, la rosácea, la escabiosis o pues cualquier otra infección, en fin, la exacerbación de todas estas. Y también incluso se han descrito que puede haber riesgo de contacto con la mucosa ocular y se puede producir entonces glaucoma, cataratas o pues infecciones fúngicas oculares. En general, importante llevarnos de mensaje que se ha visto que el uso inadecuado de los medicamentos es la principal causa de reacciones adversas. Por eso es muy importante siempre pues medicar bien a nuestro paciente, saber pues por cuánto tiempo lo vamos a tratar, de qué forma y darle las indicaciones adecuadas precisamente pues para evitar estas reacciones adversas que podría generar. Ahora, muy rápidamente, con respecto a los inmunomoduladores, tenemos pues de tratamiento tópico los inhibidores de la calcineurina, que son básicamente pues el tacrolimus y el pimecrolimus. En resumen, y como para que se lleven el mensaje a la casa, la ventaja del uso de estos medicamentos es que nos van a permitir el ahorro de los corticoides con un buen perfil de seguridad. Obviamente pues mucha gente los prefiere, pues porque no tienen los efectos secundarios de los corticoides, entonces pues igual son muy buenos, pues precisamente para tratar, bueno, para tener esta inmunomodulación. Ahora, con respecto a los antimicrobianos tópicos, pues tenemos antibióticos, antifúngicos y antiparasitarios. Con respecto a los antibióticos, pues principalmente van a ser usados para tratar infecciones de la piel, pues bacterianas o pues en acné, en rosácea. Y pues hay muchos que están en presentación tópica, dentro de los más importantes los que vemos en la diapositiva, como la eritromicina, la clindamicina, metronidazol, etcétera. Con respecto a los antifúngicos, pues estos son fármacos utilizados en infecciones fúngicas superficiales, normalmente pues aquellas que tienen una extensión pequeña, y pues los más utilizados pues son estos, terminafino, los imidazoles, bueno. Y con respecto a los antiparasitarios, pues tenemos la permetrina, el lindano, todos estos pues nos van a ayudar mucho pues para tratar, por ejemplo, una escabiosis o una pediculosis. Ahora, con respecto a los retinoides tópicos y los queratolíticos, así como también súper rápida la revisión, recordemos que los retinoides son derivados de la vitamina A, van a afectar la proliferación celular, específicamente en acné, estos son el núcleo de la terapia tópica en esta enfermedad, porque pues, son comedolíticos, tienen efectos también antiinflamatorios, y dentro de los tópicos que más vamos a encontrar son la tretinoína, el adapaleno y el tazaroteno. Y se ha visto que pues, el adapaleno pues, tiene pues, mayor seguridad y pues es muy bueno. Y con respecto a los queratolíticos, es muy común que en dermatología se use el ácido salicílico, la urea o peróxido de benzoilo. Ahora, entonces vamos a hablar de cómo pues, podemos calcular esa cantidad de tratamiento tópico que requiere mi paciente. Entonces, podríamos decir que hay unas reglas generales que se pueden usar para estimar esta cantidad de medicación tópica que necesita un paciente. Sin embargo, es importante decir que esto varía mucho dependiendo de la edad del paciente, del tamaño corporal, del tipo de vehículo que utilicemos, la densidad de aplicación del producto, etc. Pero en general, podríamos decir que aproximadamente 30 gramos de crema cubrirán todo el cuerpo del adulto para una aplicación. Y haciendo una estimación, pues de acuerdo a la edad, podríamos decir que los bebés necesitarán una quinta parte de la cantidad de los adultos, los niños 2/5 partes de la cantidad de los adultos y los adolescentes 2/3 partes pues, de la cantidad de los adultos. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer un cálculo un poco más objetivo de esa cantidad requerida de tratamiento tópico? Entonces, nuevamente, la guía de la Asociación Alemana de Dermatología nos propone la regla del 1%. Entonces, ¿en qué consiste esta regla? Básicamente, ellos nos dicen que deberíamos primero calcular el área afectada y pues, por consiguiente, el área que necesitamos tratar en nuestro paciente.
De acuerdo a esto, vamos a calcular la cantidad que requiere de medicamento y luego la cantidad pues, que le vamos a aplicar. Entonces, ellos dicen que una palma, incluyendo los dedos, va a representar el 1% de área de superficie corporal. Entonces, esto equivale en cantidad requerida a 0.25 gramos de preparación tópica. Y nos proponen calcular la cantidad a aplicar en la piel con una unidad que se llama el fingertip unit, ya lo vamos a ver más adelante, y vemos que medio fingertip unit va a equivaler a 0.25 gramos, es decir, una palma. Entonces, básicamente, podríamos decir que un fingertip unit va a equivaler a 2% de área de superficie corporal o pues lo que equivalen 2 palmas de las manos. Entonces aquí tenemos el fingertip unit o también llamado método de la unidad de la yema del dedo, que se define como la cantidad de crema que se obtiene de un tubo con una boquilla de 5 milímetros aplicada sobre la falange distal del segundo dedo de la mano, desde la punta hasta el pliegue distal, como estamos viendo en la imagen, esto en un adulto. Entonces, aquí podemos llegar a la conclusión que les dije anteriormente, que un fingertip unit va a corresponder a 0.5 gramos de preparación, o sea, 2% del área de superficie corporal. Y así pues le vamos a indicar al paciente pues que estime cuánto debe aplicarse en su área a tratar. Aquí en esta imagen, lo que nos propone el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta es una estimación de, bueno, el número de unidades necesarias para cubrir diferentes áreas del cuerpo de acuerdo a la edad, como vemos acá. Pues teniendo en cuenta pues los fingertip units. Ahora, ¿qué es importante decir de la frecuencia de aplicación? Básicamente que, pues en general, los fármacos tópicos suelen administrarse 2 veces al día. En el caso de algunos medicamentos, pues la aplicación de una sola dosis más alta puede tener la misma eficacia que las dosis menores más frecuentes. Entonces, pues si podemos solo recetarle a nuestro paciente una aplicación al día de la preparación tópica, pues va a ser mucho mejor porque se ha visto que esto va a incrementar la adherencia al tratamiento del paciente. Entonces, pues si no hay mayor beneficio en aplicarlo 2 veces al día o más, pues nada, entre menos aplicaciones pues mandemos, pues mucho más fácil también va a ser para el paciente cumplir con eso. Y algunas definiciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar pues de farmacología son la taquifilaxia y el efecto rebote. La taquifilaxia se define como la disminución del efecto del medicamento por uso prolongado. Tenemos que buscar pues evitar esto a toda costa. Y la otra definición es el efecto rebote, que básicamente es el empeoramiento de la enfermedad por uso prolongado del medicamento, y esto pues es muy común en los corticoides, como ya les venía contando anteriormente. Ahora, con respecto a la formulación médica, es importante decir que pues en Colombia, específicamente el decreto número 2200 del 2005 nos da unas pautas y nos expresa cuáles son esos aspectos o pues criterios que sí o sí debemos incluir en nuestras formulaciones médicas, o sea, en general. Pero pues yo aquí les destaco los más importantes que siempre deberíamos tener en cuenta, que son pues el nombre del medicamento, pues el nombre genérico, su concentración o forma farmacéutica, la dosis, la frecuencia de administración, la vía de administración, la duración y pues la cantidad total de unidades farmacéuticas requeridas para el tratamiento, tanto en números como en letras. Y ya como conclusiones, entonces primero, decir que la piel constituye una barrera muy selectiva al paso de sustancias químicas y el estrato córneo es el principal responsable de su control. Como ya dijimos, recordemos que este es el que va a estar en contacto de primeras con esa preparación tópica y nos va a determinar su paso o no. Segundo,
Diagnosticar y enfocar adecuadamente a nuestros pacientes nos va a permitir seleccionar el tratamiento más adecuado para su afección. Esto pues relacionándolo ya con lo que hablamos al comienzo, de que claramente pues no va a ser lo mismo tratar una patología infecciosa, a una inflamatoria, a una tumoral, entonces es muy importante siempre pues hacer un buen diagnóstico para dar un buen tratamiento. Tercero, hay que tener en cuenta todas las variables que nos pueden afectar la penetración y la adecuada absorción de un medicamento tópico en nuestros pacientes, es decir, todo lo que ya hablamos anteriormente. Y por último, no olvidar que todo lo que está húmedo se seca y todo lo que está seco se va a humedecer. Y ya por último, siempre pensar en estas preguntas cuando pues pensemos en aplicar un fármaco en la piel. Primero, pues cuáles son las vías de absorción de la piel intacta y la enferma, en qué forma las propiedades químicas del fármaco me van a modificar la penetración, en qué grado me va a afectar el vehículo, la penetración, qué cantidad del fármaco penetra en la piel, cuáles son los blancos a los que se pretende dirigir el fármaco y qué factores del hospedador y genéticos influyen en la función del fármaco en la piel. Y listo, eso era todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que hayan entendido. No sé si hay alguna pregunta.